¡Ay, mi madre! ¡Tú sabes! Pero ¿qué es lo que le pasa, señores? ¿Qué es lo que le pasa? Bienvenido. No, la comunidad, la gente de la comunidad. Dios mío, bienvenido, queridísimo público de Socializando con Junior Cava RD como cada martes. Agradecerle a ustedes, a Papá Dios, que permite que estemos aquí todos presentes. Recordarle, como siempre, que se suscriba, que le dé like, que comenten, que compartan este en vivo. Recuerden que ahora estamos dando cariñito aquí en esta comunidad de Facebook, pero no se olviden de suscribirse a nuestro YouTube, Socializando con Junior Cava RD. Señores, hoy pasa algo sumamente importante. Sí, tremendo. Y hoy estamos acompañados de una persona muy importante. Pero primero vamos a saludar a mis compañeros, Ricardo y Mike. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Como siempre, agradecido por la oportunidad que Dios nos da de vivir un día más, de aprender, de conocer lo que somos, lo que nos falta. Y hoy vamos a tener una instrucción muy especial. ¿Cierto, Ricardo? Claro, de la mano de una persona muy importante para este espacio y también muy especial. Un saludito a ese público de Socializando. Recuerden que somos periódico digital socializandoinforma.com. Y señores, vamos a presentarle a nuestra audiencia, aunque ya ella es parte de nuestra casa, porque ya ha estado anteriormente con nosotros, pero para nosotros siempre es un honor compartir con ella aquí en cabina. La doctora controversia Crismel Brito. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón por la invitación. Para mí un inmenso honor y placer poder compartir con ustedes como siempre. Gracias, doctora. Gente, audiencia, hoy traemos un tema que tiene mucho tabú, tiene altas y bajas, por así decirlo, pero hay personas que se cierran al hablar de este tema y muchos hasta se asustan. Sí, pero también, también hay unos habilidosos que viven de eso, ¿tú sabías? Realmente, pero hoy vamos a hablar del duelo a nivel general, mitos, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero que están, ¿cierto, Ricardo? Claro, cuando se habla de duelo, de fallecimiento, duelo deportivo, ¡Ey! Duelo de fémina. duelo matrimonial, ¡Ey! hay muchos duelos. Pero no solo eso, el duelo está generalizado como una pérdida, pero eso es una ciencia. Y para eso tenemos a una profesional en la materia, en el área de tanatología. Doctora, háblenos un poquito de lo que es esta rama. Bueno, realmente la tanatología es una disciplina integral. Estudia al sujeto, al individuo, desde sus tres dimensiones: cuerpo, espíritu y también lo relacionado a sus emociones. La tanatología es el estudio de la vida, que se incluye también la muerte. Estudia todo lo relacionado a lo que es el duelo. Estudia también lo relacionado a aquellos cuidados paliativos. Cuando me refiero a todo eso, es ese equipo interdisciplinario que hace ese abordaje, ese seguimiento, donde un tanatólogo también forma parte de esto. Cuando una persona ya está en un estado terminal, también la tanatología no solamente finaliza cuando el sujeto fallece, sino también nosotros continuamos un abordaje con los familiares en lo que sería el proceso de duelo que van a vivir por los asuntos de las pérdidas. Estudiamos todo tipo de pérdidas y es bueno señalar que todo lo que es significativo para mí es igual a duelo. Porque muchas veces las personas pues se confunden con el término. Observamos, inclusive he ido a muchísimos programas, cuando me dicen usted va a tratar duelo, ay, ella va a hablar de muerto, hasta eso me han dicho. Y realmente el duelo es una ciencia, es muy amplio y las personas mayormente están enquistados en la ideología, que es bueno que entendamos aquí hoy, que es un gran mito en ese sentido, porque el duelo es amplio, el duelo es algo muy amplio y la tanatología es la ciencia que estudia lo relacionado a los diferentes tipos de pérdidas que puede tener un sujeto, una persona, y lo relacionado también a lo que es el mundo del duelo. Nuestro abordaje también incluye
ayudar a las personas una vez ya están en esa etapa pues terminal, en que se respete su voluntad. Uno de los puntos fundamentales del tanatólogo es honrar esa parte del paciente o de la persona que está en un estado terminal, el respeto de su última voluntad. Luego de eso también lo que tenemos otra herramienta, en el caso mío específico también soy abogada, nosotros podemos facilitar todas las gestiones a los familiares, asuntos relacionados a lo que es testamento, su última voluntad y todo pues lo relacionado a lo que sería pues ese final hasta que llevamos pues ya esa persona a su último descanso. Claro, doctora, usted como tanatóloga, ¿cómo decirlo? ¿Las personas se dirigen a usted para buscar ayuda o un tanatólogo puede identificar a una persona que esté pasando por un proceso de duelo y no lo pueda drenar con nadie? Realmente no, porque uno tiene que respetar eso. Recuerda que un profesional no puede ir a tirársele a una persona. Tiene que ser un abordaje que sea primeramente el familiar, vamos a decirlo así, en el caso específico de un enfermo que está en un estado agónico, que nosotros ayudamos de una forma u otra a que la persona pueda partir dignamente. Con esto no estamos diciendo que un tanatólogo va a evitar que la persona se muera ni que vaya a tener un dolor, porque no somos magos, pero sí tenemos herramientas profesionales para que se respete la última voluntad del paciente o del sujeto y que la persona pues pueda partir dignamente. Partir dignamente no es más que respetando su voluntad, que la persona pues muera rodeado realmente de lo que necesita en ese momento determinado, así como un punto fundamental que es la parte afectiva, que nosotros siempre como tanatólogos lo tomamos muy en cuenta, y es que pueda pues partir con sus seres queridos o personas que son significativas para esa persona. Eso juega un papel muy importante, la parte pues ese soporte emocional en lo que sería ese sentido. Pero decirme tú a mí así, realmente sería una falta hasta de ética, diríamos, porque como profesional uno no puede abordar personas si no es que la persona pues toma la iniciativa o los familiares realmente necesitan ese soporte en el caso específico de tener una pérdida. Exacto. Una pregunta, ¿cómo se forma un tanatólogo? Nosotros realizamos un estudio especializado, yo me gradué fuera del país, donde pues nos formamos en todas estas áreas que te expliqué: duelo, muerte, vida, el estudio total de las dimensiones humanas, todo esto, lo estudiamos fuera del país, o sea, se nos estudia aquí, en RD. Okay. Mi formación, te estoy diciendo la mía. Entiendo. Entonces, hay una serie de cursos que deben de agotar. Primero se gradúa o una persona cualquiera puede hacer un curso de tanatología. Un tanatólogo puede ser cualquier persona que quiera o que se interese en la materia. Okay. Exactamente. Cuando usted habla de las diferentes dimensiones de la muerte, ¿a qué se refiere? ¿De la muerte o del sujeto? Del sujeto. Del sujeto. Bueno, que nosotros las personas somos cuerpo, mente, emociones, espíritu. Somos tripartitos. A eso me refiero. Ya. Doctora, está muy interesante este tema realmente. En cuanto a la materia, al duelo, las personas que se cierran durante un duelo, o sea, que no lloran, que no comparten, que no les gusta comer, ¿cómo podemos identificar a esa persona y cómo la podemos ayudar? Antes de entrar ahí, me gustaría introducir un poco, ¿verdad?, sobre la materia, porque como hoy aquí estamos desmontando situaciones que son normalizadas y que realmente son parte de lo que serían los retos que tenemos nosotros, las personas que estamos trabajando este tema, porque tratamos de que algún día se pueda instaurar la cultura de duelo. Lo primero que tenemos que entender es que el duelo es una reacción normal que tiene un sujeto, que tiene una persona ante una pérdida de algo que es significativo para ti. Incluyendo en este mundo de duelo, ejemplo, la pérdida de un ser querido. Muchas veces lo que somos hoy, que ha sido muerte simbólica que hemos tenido, y el día de hoy esta es nuestra versión,
Cada uno de nosotros hemos vivido muertes simbólicas y hoy somos el resultado de esas muertes simbólicas, la versión que tú eres hoy, que es ella y que somos cada uno de nosotros. También al hablar de duelo, estaríamos hablando de pérdida, por ejemplo, de una mascota. Estamos hablando de cuando un sueño no lo pude realizar, cuando una meta no la pude lograr. Hay unos tipos de duelos también que son desautorizados y es cuando una persona pues tiene una relación de pareja que realmente no duró mucho tiempo en esa relación y también forma parte de este conjunto de cosas. Duelos por un diagnóstico médico desfavorable, que no tiene que ser precisamente una enfermedad terminal, como cité ahorita, cuando ya se habla de cuidados paliativos. El hecho, por ejemplo, de que alguien le diga, mira, tú tienes una diabetes, tú tienes una hipertensión, un ejemplo, ya es algo que va como a desajustar un poco al sujeto, a la persona, y la persona puede, muchos viven lo que es ese proceso de duelo per se. También en los casos específicos, cuando saltamos a etapas, ejemplo, el envejecimiento, es una etapa, pues, la tercera edad, en eso fue que hice mi trabajo final sobre tanatología, en donde el sujeto y la persona experimenta muchos tipos de pérdidas. Pérdidas de la salud, pérdidas inclusive de sus pares o sus amigos o su familia o su pareja, ¿verdad? Sí. Que va perdiendo a razón de que, pues, por razón de edad, pues van falleciendo. Están los casos específicos que marcan mucho a la persona en la tercera edad y es cuando, por ejemplo, tienen que jubilarse, ya no tienen un trabajo, tienen que estar en la casa. Asuntos también relacionados a cuando los asuntos económicos no tocan fuertemente. En este caso específico, cuando me quedo sin trabajo, cuando pues tengo un negocio y realmente pues quiebro, pues lo pierdo todo, esa sostenibilidad financiera, esa seguridad. Está también los casos específicos de las rupturas amorosas, están los casos específicos de cuando yo por razones X o Y tengo que emigrar a otro país, dejar mi casa, dejar mis cosas, dejar mi familia. En la mayoría de casos es por razones económicas, ¿verdad? Por ayudarme. Todo esto es igual a duelo. Entonces, en resumen, todo lo que pierdo, sea un sueño, una meta, un dinero, una familia, lo que sea, que es significativo para mí, es igual a duelo. Es bueno también entender que el duelo es único. El duelo es único. No, y también, doctor, agregar a eso, hay personas, no sé si aquí en el Caribe realmente, pero más en la cultura americana, hay personas que se celebran su muerte. Su muerte. Su deseo final. O sea, su deseo final y también, o sea, hacen el acto en vivo, o sea, del acto fúnebre. Ay, sí, yo lo he visto. ¿Qué sucede en ese caso, doctora? Esto tú me estás hablando de los relacionados a los rituales funerarios. Sí. Pero tírame esa pregunta ahora mismo, pero déjame terminar el concepto. Entonces, es bueno entender que cada duelo es único, distinto y diferente. La forma que yo voy a afrontar el duelo no tiene que ser, no va a ser igual a la que tú, a la que él, a la que nadie. Cada duelo es único, distinto y diferente y van a depender múltiples factores de cómo yo puedo afrontar el duelo. Hay personas, por ejemplo, que cuestionan, y esto es uno de los mitos que tenemos que derrumbar, que si tú no lloras es porque no te duele. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? No, es que no es real, porque realmente hay formas diferentes de nosotros expresar la situación que estamos viviendo en un momento determinado. Hay personas que es todo lo contrario, que es a través del silencio. Otros lo hacen a través de aislarse, de estar solos, de no querer tener una compañía. Otros lloran muchísimo. Entonces, los niveles de afrontamiento no son los mismos, como tampoco podemos medir que el impacto que puede causar una pérdida en ti y en mí es igual, es similar, porque inclusive tú y yo tenemos una madre en común que fallece. Y el nivel de afrontamiento tanto mío como tuyo, de cómo me puede doler a mí, a ti o a mí, es sumamente diferente. Además, todavía hasta ahora no se ha descubierto el dolorímetro. Por ende, no sabemos quién le puede doler más en una situación. Entonces, en ese caso juega el papel las emociones, ¿cierto? Juega el papel determinante múltiples factores. Okay. Ejemplo,
Voy a comenzar. Dije al principio que existe una regla de la tanatología que te dice, cada duelo es único, distinto y diferente. Pero vamos a decir algunos factores que hacen que un duelo sea más contundente, o sea, el impacto en algunas personas que en otros. Pero no estamos diciendo que es regla matemática, ¿verdad? Porque cada persona es diferente. Un ejemplo, no es lo mismo usted recibir una noticia de que una persona muere en un accidente o súbitamente. Tú y yo estamos aquí, estamos todos aquí compartiendo. No es lo mismo a que me digan a mí que él se mató saliendo de aquí. No. En un accidente, Dios lo libre. Sí, no es lo mismo el impacto, ¿me entiendes? Entonces, es un punto. Aunque eso no quiere decir, volvemos de nuevo, porque el duelo no tiene matemática, que 2 más 2 es 4, jamás. En el duelo no se manejan esos términos. De que eso no pueda impactar igual a alguien que, voy a explicarte. Tengo a un familiar que me lo diagnosticaron con un cáncer terminal. Yo estoy viviendo el acompañamiento de mi familiar, viviendo el proceso de deterioro de ese familiar. Y llega el momento, pues, que ese familiar parte, se va. Hay 2 tipos de niveles aquí, porque puede ser que la persona se condiciona porque va mirando el deterioro de su familiar y sabe que es inminente esa partida, sí. Y por ende puede haber ahí inclusive el llamado duelo anticipado, que es en el cual dentro de ese proceso que vivo de acompañamiento llego al final, a la última fase de duelo, que viene siendo aceptación, porque ya estoy mirando, estoy consciente el deterioro inminente de esa persona y sé que ese es el final y por ende pues ya pasó. Pero en todos los casos no se da más porque cada duelo es único, distinto y diferente. Hay personas que a pesar de estar realizando ese acompañamiento, a pesar de estar mirando el deterioro de su familiar, a pesar de todo eso, se complican. Una pregunta. Se complican, ¿entiendes? Entonces volvemos de nuevo. Cada duelo es único, distinto y diferente. En el mundo de duelo no tenemos matemática real. Por ende, algo que puede ser un duelo, que puede considerarse anticipado, se puede complicar en la trayectoria. Porque depende de un punto muy importante. No de la parte que me dijiste. Del nivel de apego que tú tengas con lo que pierdes. La parte más difícil es la existencia de un apego inseguro. Cuando existe apego inseguro en un ser humano, en un sujeto, no importando la situación, por más simple que podamos decir, para esa persona se está armando la 4ª, la 5ª, la 7ª y la 3ª guerra mundial. ¿Entiendes? El nivel de apego influye mucho en esa parte que me hiciste la pregunta, porque cuando hablamos del apego inseguro, hablaríamos ahí que lo que es mínimo para ellos es que se está acabando el mundo, porque necesitan reconocimiento, porque necesitan esa validación, porque necesitan tener eso ahí, porque necesitan ese control y al perder eso, ¿entiendes? Cosas también que son, como te digo, hasta insignificantes para nosotros en un apego inseguro. Cuando hablamos de pérdida per se, que podría ser algo insignificante, vamos a decirlo así, o de cualquier tipo de situación, para ellos se está acabando el mundo. Sí. Pero también influye factores, volvemos de nuevo, el tipo de pérdida, cómo fueron los hechos, muerte súbita, en un momento que estuve acompañando a la persona, influye también mi tipo de personalidad o mi forma de ser, influye también el nivel de conexión que tuve con la persona pues que está partiendo. No es lo mismo que si yo vivo con mi mamá y estoy con mi mamá every day, every time, y me llevo súper bien con mi mamá, a tú que eres mi hermana, pero tú vives en los Estados Unidos y vienes solamente una vez al año aquí. No es lo mismo, porque hay más conexión entre las personas que estamos conviviendo. Entonces, influyen múltiples factores. También hay un punto que no puedo dejar de decir. Espérate, que este explosivo. La culpa. La culpa es determinante también en ese sentido, porque hay personas que quedan con situaciones
que hace que se impacte más el proceso, porque la culpa es uno de los puntos fundamentales en el mundo del duelo. Todo el mundo va a vivir un proceso de culpa, eso se lo explicaré más adelante a ustedes. Eso es normal en el mundo del duelo, pero hay situaciones que esa culpa está más intensificada y por ende entonces trae como consecuencia más dificultad para lo que sería pues el cierre per se del duelo. Sí, en ese mismo ejemplo que usted dice, cuando es un hermano que está 24/7 con la madre o el padre, al que está lejos, puede ser al revés, que el duelo, el dolor le afecte más a la otra persona, pero es por eso mismo, por el nivel de culpa, el mismo nivel de culpa, el mismo nivel de irresponsabilidad y un sinnúmero de cosas. O también porque cada duelo es único, distinto y diferente. No, y también que por ejemplo, el duelo es la parte final. Todos nacemos y todos morimos, pero el duelo es como afrontar la realidad ya del ser que se va ante la realidad del ser que queda en la tierra. O sea, ya tú no vas a estar con esa persona, ya tú no vas a convivir con esa persona. Y el duelo es el proceso. Y lo que tú viviste, y lo que tú viviste también con esa persona. Te explico algo, es que el duelo es el proceso. El duelo es el camino que tú vas a transitar. El duelo se inicia con una etapa que se llama negación. Es cuando me llaman y me dicen... Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Es cuando me llaman y me dicen, fulana se mató en un accidente. ¿Cómo va a ser? No, yo no lo puedo creer. Es como cuando nos vamos a la escala de Elizabeth Kubler-Ross, que maneja una parte muy interesante relacionada a lo que son los enfermos terminales. Me gustaría citar eso. Es cuando me dan un diagnóstico médico desfavorable. Me voy a la escala de Kubler-Ross. ¿Qué va a pasar? No, eso se equivocaron. Ese análisis no es mío. Coge tú para 300, 400 mil médicos, ¿verdad? Y que a chequear. Sí. No, eso no es, eso se llama negación. Cuando se muere alguien, tú dices, no puede ser, ¿qué pasó? Yo no lo puedo creer, que fulano se mató. No, eso no es posible. Debe de ser otra persona, hay un error. Eso es una parte importante porque el cerebro utiliza esto como un mecanismo como de condicionamiento. La gente se siente como que tú estás en una película, como que tú no estás entendiendo qué está ocurriendo. Eso se llama negación. Luego de eso vivimos otra fase en el proceso de duelo y es la relacionada a la culpa. La culpa pues juega un papel determinante en el mundo del duelo porque mayormente cuando ocurren eventos, la persona te va a decir, mira, él se murió porque los médicos no lo atendieron. Ustedes lo han escuchado. Sí. Él se murió porque llegamos tarde. Se murió porque si yo no le doy ese permiso, él no tiene ese accidente. Mucha gente vive muchísimos procesos. Yo los otros días estuve con una señora que ella se culpaba de haberle dado permiso a su hija y entonces por ende la hija tiene un accidente. Oh, wow. ¿Entiendes? Entonces, esa parte, y ella está como, se enquistó mucho en esa parte de la culpa. La persona se intensifica esa parte, es parte del proceso del duelo, y eso nos ayuda de una forma u otra a ir transitando lo que sería pues el proceso de duelo. El duelo también se pasa a otra fase importante, y es la tristeza. Tristeza extrema, se pasa también otra fase de duelo que es la negociación, ya viene siendo ya como una parte entre lo que sería ya como llegando realmente a lo que sería pues la aceptación. Okay. Aceptación no es que no me va a doler, aceptación es que no es que me voy a olvidar del proceso, simplemente que va a haber una parte importante que en el próximo bloque trataremos, que se llama resignificación, que es distante a lo que muchos hablan de superar el duelo. Así mismo. Señores, quédense ahí que vamos a nuestra primera pausa y continuamos con este tema que está súper interesante. Volvemos con los tipos de duelo, así que quédate ahí que volvemos con más aquí en Socializando con Junior Cava RD. ¡Ay, mi madre!